La maestra, espero se encuentre muy bien. Mi equipo presentará el tema de riesgo por ruido, el cual es un tema que está dentro de la unidad 5, toxicología y control del ambiente, en la materia de higiene y seguridad. Mi equipo está conformado por Alcántara Arriaga, Clarisa Guadalupe, Chávez Núñez, María Guadalupe, Hernández Diosdado, José Ramón, Hernández Pérez Mónica y su servidora Martínez Solís Nelly. Como ya lo mencioné, el tema que abordaremos será el riesgo por ruido, el cual que como concepto tenemos que es un ruido. Este se le conoce como un sonido estridente y carente de articulación que por lo general resulta molesto al oído laboral. Por su parte, es aquello vinculado con el trabajo, el esfuerzo físico o intelectual que es remunerado. Como ruido laboral tenemos que la contaminación acústica que se genera en un sector de trabajo y afecta principalmente pues a los trabajadores que se encuentran en el lugar donde laboran. Se trata además de uno de los motivos más frecuentes de la discapacidad laboral. Tenemos que el ruido es el contaminante más común en los diferentes puestos de trabajo, independientemente de la actividad en la que se elabore. El ruido es un sonido no deseado, ya que es natural, cuyas consecuencias son una de las mayores molestias para casi todas las personas, en algunas ocasiones con riesgo para la salud física y mental. Como las principales características del sonido que se diferencian de los ruidos, tenemos la frecuencia, el cual nos dice que es el número de veces que vibra una onda sonora por unidad de tiempo. Se mide en hercios. Tenemos al lado derecho una imagen donde nos dice que las bajas frecuencias se presentan pues con una baja apariencia, y las altas frecuencias pues se presentan como con más cambios, y como otra característica sería en intensidad, la cual nos dice que es la fuerza de vibración sonora que se mide en decibeles y determina el grado de energía o presión sonora. Esta nos permite clasificar los sonidos en fuertes o en débiles. También del lado izquierdo tenemos una imagen donde nos muestra cómo se mide la presión y el tiempo. Según el Ministerio de Sanidad, el ruido puede tener efectos adversos sobre casi la totalidad de los elementos del organismo humano. Perjudica a la audición, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema neurovegetativo y el sistema circulatorio, pero principalmente el oído. Los efectos a corto plazo son la dificultad para la comunicación oral, la disminución de la capacidad auditiva, la perturbación del sueño y descanso y el estrés. Los efectos a largo plazo son enfermedades fisiológicas, que son el trabajo, ambientes sonoros en tomo a los 100 decibelios como pérdida parcial o total, enfermedades psíquicas como el estrés, alteraciones del sueño, disminución de la atención, depresión, falta de rendimiento o agresividad. Enfermedades sociológicas, que son alteraciones en la comunicación y el rendimiento. Enfermedades patológicas, que son alteraciones en el metabolismo, y enfermedades radiánticas, que son alteraciones en los muslos. Aquí hay un ejemplo de un oído normal y un oído dañado. En la primera está pues el tímpano normal, y en el lado derecho está el tímpano perforado, que es a causa de la otitis media aguda con perforación timpática. El nivel de ruido se puede medir mediante aparatos especializados llamados sonómetros, y tienen la capacidad de ofrecer el valor
o nivel de los sonidos a su alrededor. El objetivo con estos dispositivos es medir la intensidad de estos ruidos en un espacio, ya sea cerrado o no. El nivel de medida de medición del ruido es en decibeles o dB. Un sonómetro expresa el nivel de ruido en decibeles, mientras que el dosímetro se especializa en medir la exposición personal al ruido, utilizándose en mediciones para comprobar si se excede del límite, afectando la salud auditiva. Ruido ocupacional. Este tipo de ruido se puede medir en tiempos largos o cortos. Esto se hace colocando un dosímetro en uno o más empleados del lugar, donde va recolectando datos de la jornada laboral para ofrecer un diagnóstico más preciso. Normatividad. Entre las normas más importantes referentes al ruido se encuentra la NOM 011 del STPS del 2001, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Según esta norma, en ningún caso se debe de permitir la exposición sin equipo de protección personal auditiva a un nivel de ruido de 105 decibeles o superior a este. Y además de que se debe de proporcionar el equipo de protección correspondiente de acuerdo a lo establecido en la NOM 017 del STPS a todos los trabajadores expuestos a un nivel sonoro A o NSA, igual o superior a los 85 decibeles, ya que a partir de este nivel de ruido de los 85 decibeles se empiezan a presentar graves consecuencias en la salud, ya sea desde una pérdida parcial o total de la audición por parte del trabajador. Además de esta norma existe otra muy importante que es la NOM 081 de la Semarnat de 1994, el cual establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido en las fuentes fijas. Ambas normas nos permiten tener una idea de las limitaciones en cuanto al ruido en ciertos ámbitos de la vida laboral o en cuanto a diferentes situaciones en general. Los límites máximos permitidos de exposición al ruido. En esta tabla tenemos unos valores referentes al nivel de ruido, los cuales son regulados por la norma 011 de la STPS, en el cual nos muestra un rango de valores que va desde los 90 decibeles hasta los 105 decibeles, con un tiempo máximo permitido de 8 horas, en el caso de los 90 decibeles como el valor mínimo de este rango, hasta los 105 decibeles con un tiempo máximo de 15 minutos. Estos rangos son de vital importancia ya que nos permiten tener una idea de a partir de qué rango de exposición se pueden tener consecuencias negativas en la salud, los cuales son de vital importancia para una correcta regulación en cuanto a la medida de seguridad correspondiente al área de trabajo. Además se tienen los límites máximos permisibles para las fuentes fijas, en el cual estos límites son regulados por la norma 081 de la Semarnat. En este caso se presenta una tabla extraída de esta norma en la cual se dan como ejemplo tres tipos de aspectos a considerar, los cuales son la zona, el horario y el límite permisible dependiendo de la zona y el horario correspondiente. En cada uno de los casos nos presentan una zona en particular, el cual puede ser una residencia, una zona industrial o comercial, escuelas, ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento, los cuales especifican un horario determinado al cual se le atribuye un límite máximo de decibeles al cual puede exponer a la población en la que esté dirigida a este tipo de zona o evento. Todos estos valores son de vital importancia ya que nos permiten tener una idea de a lo que puede ser expuesto un humano y además de que nos sirve para regular ciertas zonas o ambientes específicos. También tenemos los niveles de exposición comunes. Estos son más como una representación o para que nos demos una idea de lo que podemos estar expuestos en nuestra vida diaria.
Como primer valor de la tabla tenemos los 0 decibeles, que es el sonido que puede escuchar una persona con un oído sano a los 18 años de edad. Y como el valor más alto de esta tabla tenemos los 120 decibeles a los 140 decibeles, que es un jet que sobrevuela 200 metros, que en este rango ya se llega a tener una afección muy grave del oído y de la salud, por lo cual se debe de tener ciertas medidas de prevención y se debe de contar con su debido equipo de protección personal. Especialmente a partir de los 80 decibeles es donde se empieza a implementar el uso de estos equipos de protección personal. Dentro del ser humano existe algo llamado el umbral de la audición, y es aquel límite que nos dice, dependiendo de los números, de los datos, qué tantos decibeles puede escuchar el ser humano y cuáles son los límites de los cuales le permite escuchar libremente sin causar algún daño a tu oído. Dentro de esto se puede decir que existe mayormente en empresas donde hay un límite equivalente de acción, a partir de los cuantos decibeles tiene que haber una acción, es decir, a partir de ahí está ocurriendo un daño y se tiene que tomar algo en cuenta. Es a partir de los 85 decibeles. Y lo que viene siendo el valor de límite de exposición son 87 decibeles. Eso es lo máximo que tiene que escuchar en una empresa o una persona, y ya está dentro de los límites, no tiene que sobrepasar. Ya a partir de ahí tiene que haber un cambio. Pero diariamente se puede decir que de los menor a los 0 decibeles para un ser humano se dice que ya no escuchas. A partir de ahí son todos aquellos sonidos que nuestro oído no es capaz o no está tan desarrollado para escuchar. Ese límite llega hasta los 80 decibeles, que es lo que es dentro del cual límite se encuentran sonidos que escuchamos diariamente, como sonidos de la calle, personas hablando y cosas así, que no tienen ningún daño a nuestro oído y que son parte de lo común. Hay un pequeño límite que pueden ver en la imagen, que es lo amarillo, que es como estás entrando en una zona de riesgo, como para prevenir, pero aún no estás causando daños tan permanentes, aunque ya hay un riesgo. Y de a partir de ahí hay otras dos fases, que son de los 90 decibeles hasta aproximadamente a los 115 decibeles, que es cuando ya hay un riesgo muy fuerte. Y a partir de ahí hacia adelante son ruidos muy muy fuertes que ya están causando un daño prácticamente casi inmediato a nuestro oído y que son muy riesgosos para nosotros. Dentro de estos se encuentran sonidos. Por ejemplo, un ejemplo de un sonido que es muy común son las palabras que escuchamos hablar. Después, dentro de lo ya superior, son como explosiones, alarmas, sirenas. También se tiene que escuchar o tener en cuenta que muchos de estos sonidos no siempre están causando un daño, pero empiezan a causar un daño cuando nosotros mismos lo estamos haciendo constantemente. Somos conscientes de que es un ruido que es muy fuerte para nosotros, por ejemplo, escuchar música a alto volumen o tener un sonido muy estridente a nuestro lado, comúnmente diario en largas jornadas, está debilitando nuestra audición y tenemos que ser muy conscientes de eso. Dentro de lo mismo existe la protección en el trabajo. Existen algunos sonidos que son considerados, o dentro de los decibeles, que son considerados de riesgo y por los cuales se recomienda o es necesario que el trabajador esté utilizando el equipo de protección personal, el cual te tiene que proporcionar la empresa y por supuesto tiene que adiestrar para saberlo utilizar correctamente. Dentro de los cuales se encuentran que va aproximadamente de los 80 decibeles a los 84 decibeles. Generalmente aquí en la pantalla podemos tener un ejemplo de qué tipo de trabajador puede estar en riesgo de estos decibeles y en qué parte. Por ejemplo, el mecánico, 80 decibeles, el soldador puede ir a los 83 decibeles. Es un ejemplo. Este tipo de decibeles pueden encontrarse en el entorno dependiendo de la empresa y en qué tipo de trabajo se desarrolle. Pero también hay otros casos en los cuales ya es obligatorio que se esté llevando un equipo de protección personal ya haya una protección,
porque se sabe que los ruidos ya son demasiado fuertes, estás entrando a zona roja en cuanto a decibeles y sí o sí estás teniendo un daño a tu oído. Entonces ya es obligatorio que la empresa te proporcione equipo de seguridad y que tú lo estás usando. Esto es aproximadamente a partir de los 85 decibeles a los 110. En los 85 puedes, por ejemplo, el ruido de la fundición, los objetos de construcción, que pueden ser estridentes y que las personas que se dedican a este tipo de cosas pueden estar expuestos a este ruido diario por muchas y largas horas de trabajo, cuando a partir de ahí ya no solamente es un ruido constante, sino que es un ruido fuerte, constante, entonces ya hay un daño. A partir de todo esto existen algunas medidas de prevención. Por ejemplo, la empresa tiene la obligación de estar identificando riesgos constantemente y a partir de identificar un riesgo, la empresa debe de saber cómo trabajar con él, intentar eliminarlos lo más posible. Muchos no se pueden eliminar. Hay algunos que son un tanto más... Se pueden cambiar técnicas de trabajo para que no sean tan constantes, pero otros no se pueden eliminar simplemente. Así que se recomienda que se reduzcan. A partir de esto está lo que ya decíamos. Utilizar medidas de trabajo o técnicas que no sean necesarias la exposición al ruido, elección de equipo de trabajo adecuados para el trabajador, del nivel de ruido más bajo posible, teniendo en cuenta la actividad laboral de cada empresa y tomando en cuenta cada una que trabaja de manera diferente. La concepción y disposición de los puestos de trabajo deben permitir minimizar el número de personas expuestas y también reducir el mínimo la exposición de estas personas. Y también estas personas tienen que ser conscientes de lo que están haciendo y que si están entrando en un área donde va a haber un ruido y una exposición, tienen que saber también las consecuencias que puede haber de estar constantemente entrando en esa área de trabajo, ese ruido. La información conveniente para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo. Reducir técnicas de ruido mediante la reducción de ruidos aéreos. Esto se puede hacer mediante aislamiento de áreas. Disminución de generación de ruido de origen, del foco. Disminución el nivel de presión acústica en el ambiente desde el origen hasta el receptor. Tenemos que el equipo de protección personal serían las orejeras o casquetes que cubren las orejas y se adaptan por medio de almohadillas que normalmente se forran en un material que absorba el sonido, y estos ya están unidos entre sí por una banda de presión, arnés o de plástico o metal. También tenemos los tapones como equipo de protección personal. Estos son protectores que se introducen en el canal auditivo o en la cavidad de la oreja y son destinados a detener la entrada de sonido. Estos pueden ser desechables y de un solo uso y normalmente son más reutilizables. También podríamos decir que las orejeras, casi todas las orejeras se proporcionan con una autentización, ya que se acerca mucho a la conducción ósea, donde dice que aproximadamente 40 decibeles para frecuencias de 2000 Hz o un poquito más. Y los tapones nos indican que protegen los 15 decibeles y ya si el nivel acústico está protegido por más de 15 decibeles o por debajo del valor deseado, el protector se induce excesivamente protegida y por tanto se siente aislado en el entorno. Bien, ahora como conclusión del tema, podemos decir que en la industrial existen todas las industrias o consecuencias de funcionamiento de máquinas de los más variados tipos, ya que algunas máquinas, principalmente las que están dotadas o de menos tecnología, suelen hacer un tipo de ruido que está en conflicto con las condiciones de vida humana y se contraponen en un aumento de la productividad del trabajo y a la calidad de la productividad. Eso nos dice pues que por efectos psicobiológicos que van desde una simple irritación hasta la pérdida del oído, tenemos que disminuirlos notablemente para no vernos afectados.